siquiera respetaban a los mismos de su partido, pero llegaba Abelardo por sus programas que hizo en la reforma agraria. Y además es la época en que más agrónomos han sido beneficiados con sus programas. Esto tenemos que reconocerlo, Abelardo, y a mí me da mucho gusto. Y me da doble gusto porque cuando fuiste tú designado como secretario de Estado, con el presidente de la República, me llamaste para que yo fuera uno de los dos que presentara tu libro en el Hotel Fiesta Americana, ahí en Paseo de la Reforma. Hiciste el honor de invitarme y presenté tu libro junto con el que había sido tu jefe secretario de Reforma Agraria, Florencio Salazar. Fuimos los dos que presentamos tu libro. Después me cobré venganza, porque cuando saco yo uno de mis libros, invito al secretario de la Reforma Agraria a que presentara mi libro Los Migrantes de Ida, que se presentó en la Cámara de Diputados. Y él me hizo favor, junto con Beatriz Pajet Rebollar, de presentar mi libro en la Cámara de Diputados. Esta es historia, como después que acabo de recordar en Chihuahua a César Duarte, cuando otro de mis libros, que no sé por qué no trajo ya el tema de mi plática y me estoy saliendo porque no vino el doctor, no vino el doctor Herrera, Esteban Herrera, porque le mandé el libro Crisis Alimentaria, Reto para el Estado Mexicano, que me presentó también en la Cámara de Diputados, pero en otra legislatura, el ahora gobernador César Duarte. Él me presentó ese libro porque era presidente de la Cámara en ese momento, y él me presentó el libro. Se lo acabo de recordar ahora en un acto de Chihuahua que hubo con motivo de lo de la escuela. A lo mejor alguno de ustedes estuvo allí, que 11 de diciembre me tocó intervenir y me pidió César Duarte que yo clausurara el evento allí en Palacio de Gobierno, pero le recordé que gracias a él se transmitió, a nadie le permitían, ni siquiera de ningún partido, que un programa en vivo lo transmitiera el canal del Congreso cuando duraban de más de 5 minutos, 10 minutos, es lo que le daban a los diputados. A mí me dio hora y media por autorización de César Duarte para transmitir uno de mis libros, Crisis, del que le mandé a Esteban Herrera para que se los entregara, que quiero que esté aquí también, algunos de mis libros aquí en el acervo de la Casa del Agrónomo. Y le di y le recordé y le di la copia a César Duarte de qué es lo que había dicho en esa, cuál era el tema de su discurso cuando presentó mi libro. Todo eso se lo traje y le entregué el libro ahora en Chihuahua. Si alguno de ustedes estuvo por aquí, debe haber sido testigo. Entonces estaba feliz y se habló de que la escuela estaba por resolverse la cuestión de esto es el tacto histórico y la responsabilidad, pero el esfuerzo de todos sus puertas. Y esto es histórico lo que está sucediendo y son parte de la historia de los que están aquí, porque egresados sabemos muchos, pero los que le hayan puesto ganas a ver cómo cada quien, hay grupos que tienen su manera de pensar y de hacer las cosas, todos son respetables porque llevan el mismo fin. Yo no quería quedarme sin escuela. Soy el único agrónomo que he sido dirigente de todas las ramas de las ingenierías, de los civiles, de los mecánicos, de los biólogos, de Sociedad Mexicana de Ingenieros. No ha habido otro agrónomo de ninguna escuela que haya sido presidente de Sociedad Mexicana de Ingenieros, que nomás le corresponden a los ingenieros civiles, a los del Poli, a los del RINAM, en fin. Soy el único que he sido agrónomo modesto de mi generación 48-52. Ramón Rubio se lo jala al Instituto Rockefeller, empieza con el Instituto Rockefeller, pero se va a Toluca y empieza a hacer investigaciones sobre la papa. Y resulta que es tan exitoso, es maestro fundador de la escuela de la UAM, de la escuela de la Universidad Autónoma del Estado de México, que ahora tiene una fuerza tremenda. Ramón Rubio es maestro de esa escuela, pero luego lo agarra Carlos Hanna y se lo lleva
para el que le maneje todas las cuestiones de producción de semilla, y van y venden la semilla producida en Toluca, en Perú, que es la fuente de la semilla de la papa, y lo mandan a Ramón Rubio. Fue un investigador extraordinario, maestro, un catedrático extraordinario. Su hijo es agrónomo. Ojalá le hagan llegar un reconocimiento post-mortem, como a la familia de Candelaria Herrera, como al que todavía vive, que ustedes conocieron, a la Víbora González de La Laguna. Guillermo González fundó la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La Víbora González era un extraordinario beisbolista. Él debe haber salido un año antes que yo, pero cuando estuve 3 años de delegado en San Luis Potosí y me juntaba con él, era muy buen deportista aquí en el internado. Son gente que está anónima. Esos son los que queremos ver aquí en el acervo de la Casa del Agrónomo de Juárez. Ahorita, hoy por hoy, conozco las escuelas, las casas de los agrónomos, que ustedes deben haber conocido: la de Mexicali, la de Hermosillo, la de Culiacán, la de Torreón, la de los surestes, y esta es la mejor Casa del Agrónomo. Entonces es un esfuerzo que debe reconocérsele a todos ustedes los que han estado participando en eso. Esta escuela tiene historia, tenemos que conservarla, y con la participación, que ahorita son 20 los que están aquí, que tienen espíritu gremial, no le hacen. Así sucede ahorita. ¿Por qué? Porque nuestra profesión le va como le va a la agricultura. A la agricultura no le ha ido bien en muchos años. Entonces al agrónomo no le ha ido bien en muchos años. Insisto, Abelardo, te reconozco cuánto compañero ayudaste con tus programas estos y los que manejaba la araña y todos esos. ¿Cómo le diste? Fue una fuente de trabajo para muchos, y sobre todo a muchos viejitos inagraviables que les diste entrada. Me consta el trabajo que hiciste. Por eso te llevaba los aplausos en las ceremonias de la ley agraria de Veracruz. Y me da mucho gusto, doctor, que estés aquí, porque me consta tu forma de querer superarte, prepararte cuando fuiste a Chapingo, al Colegio de los Graduados, que allá nos consta, fuimos testigos de que estuviste por allá. Entonces ahorita me da gusto que estés al frente aquí de la delegación o de la sección Juárez, de lo que eres presidente, y de tu esfuerzo que junto con los demás han hecho para reabrir la escuela de Juárez. Y que pues si Narro nace después que nosotros, Narro nace en el 24 por un agricultor que da sus tierras. El 23 se reabre Chapingo en Texcoco. El 23 nace la primera liga en Veracruz con Úrsulo Galván, papá de un compañero nuestro, de Ferrer Galván, el papá del Tigre Hernández Posadas, que también fue líder de la CNC, que estaba aquí de Juárez, que fue el que inició el reclamo airado a los Estados Unidos por el chamizal, que se fue con una brigada de los ranchos del Bajarí a dedicarle a la madre para que les regresara el chamizal. Pero esto es extraordinario. Necesitamos nosotros estar muy empapados de lo que ha pasado en la educación agrícola, pero lo que ha pasado y lo que está pasando en la producción agrícola agropecuaria. Esto que está sucediendo, léalo en mi libro, editado hace 10 años, Crisis Alimentaria que viene, reto para el Estado mexicano. Allí digo qué va a pasar a partir del siglo XXI. Y no soy pitonizo ni soy alguien, no. Simplemente hemos visto, pues nosotros hemos visto pasar a 10 presidentes de la República. Nosotros empezamos cuando entró Ruiz Cortines, que entró Gilberto Flores Muñoz, fue nuestro primer jefe de la agricultura, cuando la Secretaría estaba en Tacuba, frente al otro lado del Palacio de Minería, frente a la Cámara Antigua de Senadores. Entonces conocemos la historia, qué ha pasado en 60 años en el campo mexicano. ¿Cuándo ha sido autosuficiente? ¿Cuándo hemos tenido que importar? ¿Por qué? ¿Cuándo ha habido políticas públicas fallidas, sesgadas para el campo? ¿Cuándo nada más se da una tanqueada
a los proyectos y a los programas, cómo se ha marginado al profesional de la agronomía, a los agrónomos, sobre todo el veterinario se defiende porque cobran ellos con la atención. El ganado es ganado, es ganancia, pero el agrónomo, cuando le cobra a un campesino por decirle qué es lo que sucede con su parcela, en fin. En Lagos, este próximo 20, voy a inaugurar un programa que le llamo 4x4. Estoy poniendo un agrónomo al frente de una brigada, un agrónomo y 3 muchachos deportados para empezar a atender parcelas ejidales abandonadas por la migración. Les he dicho que tenemos el censo de esa zona de 68,000 parcelas abandonadas. Entonces, vamos a empezar y decirle al gobierno federal: tienes que atender, como dice la FAO, tienes que atender a los pequeños productores, sea del área social o sea de la pequeña propiedad, pero has desatendido al pequeño productor. Nomás te has dedicado a la macroeconomía y te has dedicado a los grandes exportadores que siguen nos apoyando, que son los que benefician el Tratado de Libre Comercio, pero se han olvidado de los pequeños, del área social, de la producción, que si no aportaban mucho, 800 kilos por hectárea de maíz en áreas temporaderas, semiáridas, y no, pero cuando menos tenían que comer ellos. No tenían que ir a salirse de ahí porque allí producían sus 800 kilos por hectárea. Entonces hay que atender, ahorita es un clamor de evitar las grandes migraciones, lo que está existiendo, para poder enfrentar con estos programas a desquiciados como el candidato Trump del republicano al gobierno de Estados Unidos. Es un desquiciado, por supuesto, lo hemos dicho públicamente. ¿Por qué? Porque imagínense estar pensando en una muralla de 12 metros, más que la de Berlín, y que la paguen los mexicanos. No es posible que lleguen estos desquiciados. Por eso tenemos que adelantarnos y decirle al gobierno, hay que atender al pequeño productor.